en Acción Popular su derecho a ser el candidato presidencial de esa agrupación política. Don Alfredo Barrenechea, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Mucho ¿Cómo está gusto usted? estar acá. Bien, muy bien. Muchos lo hubieran asociado más a LAPRA que a Acción Popular. ¿Por qué la transición? No puedes usar la palabra transición para un proceso de 30 años. Entonces, ¿qué palabra usamos? Y, ¿Evolución? bueno, la que sea. Yo rompí con el APRA en los años 80 con el gobierno de García, al que yo discrepé de sus políticas económicas, entre otras cosas. Y fui independiente 28 años. ¿Qué lo En une eso ahora? no, déjame terminar, porque es importante la aclaración, dada el sentido de la pregunta. Y yo no acepté ni puestos públicos, ni candidaturas a nada durante esos 28 años. Y en todo ese largo tiempo, yo fui, Enrique, lo que tú conoces bien, un simple periodista provinciano, que viajó mucho por el Perú, lo he estudiado mucho, he escrito libros sobre el Perú. Y en ese transición llamabas tú, Transición. evolución, Sí. en esa transición, en esa evolución, descubrí viajando por el Perú que en cada pueblo del Perú lo que había esencialmente era alguna sede velaunde, ¿no? Una carretera, un camino, un colegio, un canal de irrigación, un centro de salud, un cable eléctrico. Y llegué también a la conclusión que estamos hoy día al final de un largo ciclo y al final de un modelo que ha sido encarnado por el modelo fujimorista, modelo que todo el resto de los gobiernos y todo el resto de los candidatos que están en vitrina suscriben, son, en mi opinión, más de lo mismo. Y que frente a ese modelo hay la necesidad de una nueva alternativa, porque ese modelo se ha agotado. El país como está organizado después de estos 25 años, Enrique, no funciona. O sea, ese modelo neoliberal que todos han llamado no funciona más. Yo creo que no funciona. Yo creo que ese modelo... A ver, vamos a reflexionar, que creo que las elecciones son una ocasión para reflexionar también, para decir dónde queremos llevar al país, no más allá de etiquetas y de palabras. Digamos, el modelo que creía que solo el crecimiento económico iba a producir el chorreo, no funciona. El modelo que desarmó el Estado para privatizar, pero esa privatización fueron privatizaciones sin competencia o sin regulación, no funciona. El modelo del piloto automático, para ponerle el término que yo usaba muchas veces, que pareció que en los últimos 12 años funcionaba, fue un modelo jalado fundamentalmente, y a veces uno llega a pensar que casi exclusivamente por China. Cuando yo estuve en el Banco Interamericano, yo estimulé un estudio de los economistas del banco muy interesante de la relación China-América Latina, que concluyó que a cada punto de crecimiento chino correspondía más o menos 0.6 de crecimiento en Sudamérica. No México y América Central, que es otra realidad pegada más a la locomotora norteamericana. Y entonces dice, bueno, ¿cuánto crecía China? 10%. ¿Cuánto crecieron todos? 6%. ¡Ah, caramba! China cae y se desacelera, digamos, a 7, que es en lo que está más o menos ahora, con un cambio de todo el modelo, por eso un cambio fundado más que ya en las exportaciones para el consumo interno, 7%, eso se traduce en 4.2, entonces cae automáticamente. Entonces es un modelo muy atado, y esto tiene otra reflexión fundamental. Es un modelo que ha especializado a los países de América Latina en las materias primas. Y yo creo que esencialmente, y yo no estoy en contra de la explotación de materias primas. Yo soy partidario de la explotación de las materias primas. Soy partidario de la minería. Quiero decirlo con toda claridad, como soy partidario de la agricultura. Las materias primas son una ventaja competitiva del Perú y son una palanca de financiamiento para el desarrollo. Pero no podemos quedarnos en las materias primas. Entonces, este modelo de especialización en las materias primas, que no hará que nunca seamos un país industrializado, no funciona. En consecuencia, ese modelo... es un modelo que se ha agotado y es un modelo además, Enrique, que ha producido desigualdad. Ha producido una profunda desigualdad en el Perú. Yo te voy a poner ejemplos concretos. Por ejemplo, tú dices, a ver, ¿cuáles son departamentos mineros ricos pues en el Perú, no? Entonces dices, bueno,
Huancavelica. En Huancavelica empezó una de las grandes empresas peruanas creada por ese gran pionero del Perú, que era Alberto Benavides, uno de los grandes hombres del Perú. Y empezó en Huancavelica, donde además nace también la energía eléctrica por una parte. Otro departamento minero pues rico, Cajamarca. Bueno, son los dos departamentos punteros en la desnutrición infantil y en la anemia en el Perú. Y de los primeros en el mapa de la pobreza. Ese es el modelo, ese no es el modelo. En consecuencia, lo que hay que es volver, creo yo, a las políticas desarrollistas de Fernando Belaúnde, a una gran fuerza además, porque lo que va a sacar al Perú esencialmente de esto es la creación de infraestructura. Y hay que volver a las políticas constructivas y desarrollistas de Fernando Belaúnde. Por supuesto, esto no significa regresar a las políticas de los años 60. Tenemos que crear un belaundismo para el siglo XXI. Resguardando, respetando, preservando las cosas buenas del modelo que está en vigencia. Yo soy, por ejemplo, partidario de la buena macroeconomía. Yo no creo en la mala economía, yo no creo en la hiperinflación del primer gobierno de García, ese fue uno de mis enfrentamientos con él. Pero esencialmente yo creo que esta elección, y con esto termino esta pregunta y te agradezco la oportunidad de esta reflexión, las elecciones presidenciales, Enrique, siempre son ocasiones para presentarle al país un sueño o un modelo. Y las elecciones presidenciales lo que son esencialmente son confrontaciones de modelos. Y hoy día, en esta elección de 2016, solamente hay dos modelos en pugna. El modelo que representa Keiko Fujimori y el modelo del desarrollismo democrático que representamos nosotros. Para ese modelo del desarrollismo... Que entramos, por supuesto, tarde a la elección, nuestro diálogo con el país recién comienza, nosotros no figuramos ni siquiera en las encuestas, es una cuesta arriba, pero creo que esos son los dos modelos que están... Muy bien, para ese modelo desarrollista, para ese modelo alternativo al que dice usted representa a todos los demás candidatos, ¿se requiere, por ejemplo, de un cambio en la Constitución del país? ¿Se requiere un cambio en la Constitución del país para convertir a Iquitos en la segunda Manaos de América del Sur? No lo creo. ¿Se requiere un cambio en la Constitución para industrializar el hierro en Andahuaylas? Que podría hoy día industrializarse porque no tenemos el carbón de las siderúrgicas europeas, que cuando, tú sabes, cuando hubo hierro y carbón hubo siderurgia, hubo desarrollo industrial, hubo civilización. Nosotros no tenemos carbón, pero tenemos gas. Podríamos producir una suerte de corporación metalúrgica, esa propuesta de 1959, Belaúnde, hierro esponja en Andahuaylas. ¿Necesito el cambio de la Constitución? No. Necesito cambio de la Constitución para darle cobertura universal de salud a todos los peruanos y subsidiar los medicamentos como yo lo voy a hacer, de los medicamentos esenciales para las enfermedades más comunes. No necesitas. Yo creo que lo que requiere el Perú es un enfoque de desarrollo diferente. Y creo que todas esas discusiones de carácter jurídico son discusiones que esconden el problema y engañan el problema. De modo que nosotros no iríamos para. Yo lo que creo que esencialmente, si tú me preguntas, si usted llega a la presidencia, ¿qué quiere hacer? Yo estoy persuadido de algo, Enrique. Yo estoy seguro que el Perú puede ser un país desarrollado en 2036. Por eso quiero ser presidente. Muy bien, pero déjeme sí, hacerle esta pregunta. Por supuesto. De llegar a la presidencia de la República, ¿usted cree en que para ese sueño que usted está vendiendo, que usted está presentando al pueblo del país, ese sueño desarrollista, se requiere del mismo Estado que tenemos, o un Estado más pequeño, más fuerte, más grande? Es muy buena pregunta. Para empezar, yo creo que se requiere... A ver, es muy interesante la pregunta porque creo que uno de los... y uno habitualmente no se encuentra con un periodista inteligente como tú para reflexionar sobre esto, porque te preguntan sobre anécdotas. Yo creo que es una pregunta central. El modelo que se ha agotado es un modelo que empezó en los años 90 en toda América Latina. Es un poco el producto del consenso de Washington. Y ese modelo lo que hizo fue unas recetas muy simples. Los mismos creadores del consenso de Washington, como John Williamson, yo hablé largo una vez con John Williamson, me dijo, me equivoqué, me faltó el Estado. Ten en cuenta que Adam Smith, el gran filósofo, el gran creador del pensamiento económico liberal, una vez en el quinto edición de la riqueza de la nación, dijo, tengo que escribir un libro sobre el Estado, porque el Estado es un tema fundamental. Entonces hubo una idolatría de los mercados, hubo una revalorización probablemente razonable del rol constructivo, no probablemente sino razonable del rol constructivo del sector privado, pero olvidamos del papel constructivo del sector público. Y es esa fuerza de los dos brazos lo que crea el desarrollo. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Yo lo he llamado la reconquista del Perú por los peruanos.
aludiendo al libro de 1959 del presidente Belaúnde de la conquista del Perú. Eso tiene dos dimensiones temporales. A largo plazo esto significa que tenemos que hacer al Perú un país industrializado. Un país atado a las materias primas para siempre no será nunca un país desarrollado. Para que eso ocurra, para ser industrializados tenemos a su vez que tener primero un piso competitivo de energía. Y el Perú puede ser el país más competitivo de la América del Sur. Podemos ser un enorme polo de exportación de energía eléctrica. Ten en cuenta que América del Sur en general tiene el 28% del agua dulce del mundo y apenas el 5 o 6% de la población. Y en el corto plazo tenemos que terminar la fábrica de desigualdades que es el Perú. Tenemos que ponerle a la ciudadanía peruana un piso común de ciudadanía, un piso común de igualdad. Hoy no hay igualdad, Enrique. Y hoy el Estado no funciona, no controla. Por ejemplo, los millones de familias que tienen deudas bancarias o deudas de consumo y pagan, yo tengo una persona que trabaja conmigo que dedica gran parte de sus ingresos a pagar los intereses de esa deuda. ¿Quién controla eso? Hemos desmantelado al Estado que controla. Hay que hacer la reconquista del Perú también para ellos. El tema de los salarios, por ejemplo. Y acabo yo de venir en la gira interna que hice en las primarias del partido, estuve en todo el Perú. Trujillo, por ejemplo, Chavimochi, una gran zona de agroexportación. Estuve con trabajadores del campo, menos que el salario mínimo, sin aguinaldos de Navidad, sin contratos, sin seguros. Eso es inaceptable. Eso no es un piso común de igualdad de oportunidades. Por lo tanto, este modelo produce desigualdad. Esto hay que cambiarlo. Y esencialmente, además, es un modelo que lo que hoy día se requiere en el Perú, cuando estamos hablando que se desacelera China. Mira, que tengas una idea por qué era tan importante China. En los últimos 4 años, China, mira esta cifra tan impresionante, China gastó en cemento para el proceso de urbanización gigantesco en el que está, moviendo centenares de millones de gentes del campo a la ciudad. Gastó en cemento más que todo el cemento que gastó Estados Unidos en todo el siglo XX. Si esa gran locomotora se desacelera, nosotros tenemos que invertir en infraestructura. Y tenemos que poner en valor la infraestructura porque la infraestructura hace al país también más competitivo. Tengo muchos proyectos, tenemos un equipo de gobierno muy amplio con profesionales. Una de las cosas interesantes de Acción Popular es que es un equipo de profesionales. Han estado medio dormidos en los últimos años y no han estado participando, pero a provincia donde vas hay profesionales. Y uno de los sueños que tenemos, el otro día se lo conté al dueño de una inmobiliaria, me miró y me dijo, ya te has vuelto loco como todos los políticos. Pero llegados al gobierno vamos a hacer 1 millón de viviendas. Y vamos a hacer 1 millón de viviendas con tasas preferenciales de inflación más unos puntos encima, pero tasas preferenciales de hipoteca social a 30 años. Que no las va a hacer el Estado, las va a hacer el sector privado. Espero que empresas nacionales, que es lo que ocurría en los gobiernos de Belaúnde, no empresas brasileñas o extranjeras, aunque bienvenida a las empresas extranjeras, por supuesto. Y ese millón de viviendas es también otro piso de igualdad de oportunidades, la vivienda, la salud, el trabajo, los buenos salarios, la capacitación para el trabajo, pero además va a significar una enorme inyección de empleos en el país. Algunas preguntas cortas para respuestas cortas. Lo primero, por lo que usted ha dicho, no soy tan bueno en respuestas cortas, pero encantado de hacerlo. Lo sé, pero es importante la reflexión, pero también No, pero encantado. ¿Subiría, por lo que ha dicho, el sueldo mínimo? Sí. Sí. ¿Bajaría los impuestos? No. 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 ¿Por qué? A ver, esta es una larga discusión y lamentablemente no te puedo contestar con un sí o con un no. Lo sé, por eso el por qué. Borges decía que el sí o no eran palabras poco inteligentes. Mire, esta es una discusión enorme en el mundo. Hay, por ejemplo, la discusión, oiga, ¿usted impuestos directos o impuestos indirectos? La teoría de los izquierdistas es que los impuestos indirectos, como el IGB, son impuestos regresivos, mientras los impuestos directos a la renta son impuestos progresistas porque penalizan o le quitan los impuestos a los más ricos. Y uno dice, bueno, puede ser que en teoría tenga razón, pero ¿cuál es el país que ha sido el gran estado de bienestar en el mundo? Suecia. Suecia está apoyado casi exclusivamente, en gran medida, sobre impuestos indirectos. Entonces, yo no creo que nosotros con la carga impositiva que tenemos podamos lograr el desarrollo, ni podamos tener un Estado y un país más eficiente. Ahora, esto tiene muchos problemas. Uno de los problemas que hay es que la tributación directa, no la indirecta que le cae a todos, la tributación directa recae solamente sobre una fracción del país por el tema de la informalidad. Pero en general yo creo que hay mucha demagogia sobre el tema de los impuestos, de modo que mi primera reacción es decir, nosotros no vamos por ahí.
no vamos por ahí. Nosotros creemos que tenemos que tener una tasa impositiva y los que le dicen algo distinto al país están engañando a los ciudadanos. Muy bien. La otra pregunta corta. ¿Sacaría usted a las Fuerzas Armadas a la calle para luchar contra la delincuencia? No. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque los militares no están entrenados para eso. Los militares siempre han cumplido la función. A veces cumplen funciones muy interesantes. El presidente puso a la Marina y puso a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en los trabajos fluviales en el Amazonas. Fueron muy importantes. Había también los batallones de ingeniería para hacer carreteras. Todo eso es una cosa muy interesante. Pero esencialmente la Fuerza Armada y el militar está preparado para defender al país en fronteras exteriores y para defenderse disparando. En consecuencia, no es su función. Eso da la impresión de que quien dice eso es muy duro y muy fuerte. ¿Por qué no lo hizo cuando estaba en el gobierno? Pero en segundo lugar, Enrique, por la siguiente razón. La seguridad se presta también, igual que los impuestos, a mucha demagogia. La seguridad no depende de un punto, Enrique. La seguridad es una suerte de cadena de valor. ¿Dónde empieza la inseguridad? Empieza en los vecindarios y en las comunas y en los municipios y en los barrios donde hay marginalidad económica. Por tanto, la causa primera de la inseguridad es económica y social. Luego viene el enlace entre la policía y los barrios, que son las comisarías, que han sido desarmadas en el Perú, que han sido transformadas en agencias de la policía de investigaciones para hacer expedientes. Tú vas a una comisaría y todo el mundo está haciendo papeleos por un expediente, porque ahí está la plata, pero la función de enlace con la comunidad se perdió. Hay que restablecer la comisaría del pueblo. Eso no es glamoroso, eso no es botea a 30 generales de la policía, pero ahí empieza la reforma. Luego hay la necesidad de la reforma de la policía, donde hay necesidad de más policías, de inteligencia, en fin, todo lo que se está hablando. Pero luego vienen tres elementos más, y con esto termino la pregunta para no hacerla muy larga, que es el Ministerio Público, que es la gran zona de corrupción en el Perú, que es una zona enormemente gris. Aparecen funcionarios del Ministerio Público, abogados que transitan de un colegio de abogados para otro. Luego el Poder Judicial, que hoy día es una calamidad en el Perú. El Poder Judicial no funciona, tenemos que reformarlo drásticamente. Nadie confía en el Poder Judicial del Perú. Todo el mundo sabe que quien tiene dinero, si se enfrenta en un juicio, el que tiene dinero, el que no tiene dinero, sabemos quién va a ganar el juicio. Y luego del Poder Judicial, que hay que reformarlo, que es un inmenso sistema de CLAE, Enrique, porque cada año entran al Poder Judicial probablemente más casos de los que salen, más el stock que se queda intocado ahí. Luego el tema de las cárceles. De modo que la seguridad es un tema, es una cadena de valor. No sé si te contesté la pregunta. Absolutamente. Nos gustaría tener una conversación mucho más amplia. Encantado. Ya sobre temas mucho más específicos y sobre todo sobre el cómo, sí, que eso es muy importante para la población. Por supuesto. Y le agradecemos por esta primera presentación aquí en nuestro programa, que ha permitido a la población tener la oportunidad de conocer a Alfredo Barrenechea desde esta concepción desarrollista que seguramente vamos a desarrollar más adelante. Encantado, Enrique. Te agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Vamos a una pausa.